un gusto tenerlos aquí. Hola. Probando, probando. Buenos días. Es un gusto tenerlos aquí y es un honor tener aquí con nosotros a la maestra mexicana Alejandra Pacheco. Sí. Es una maestra Waldorf, pedagoga curativa y también es una ponente en congresos nacionales como internacionales, especialista en preparatoria y secundarias Waldorf. Así que muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias, gracias. Buenos días, gracias. El día de hoy vamos a tener una charla. Cuando el septenio cambia, o sea, tenemos niños de 0 a 7 años y luego de 7 a 14 años, tenemos que empezar a interactuar con ellos de una manera distinta, ¿sí? Entonces necesitamos comenzar a involucrarnos. Y para poder tener una charla acerca del tercer septenio, necesitamos meternos al lodo, meternos a la oscuridad, para poder tener una experiencia y no solamente procesarlo desde el intelecto. Así que, bueno, los invito a que empecemos a movernos. Vamos de este lado, por favor. Tenemos en Waldorf esta ayuda de los ritmos para poder hacer la ronda, ¿sí? O de los cantos que los van acompañando. Y con los más grandes dejamos de hacer los cantos y dejamos de hacer los ritmos, los hacemos en otros momentos, pero ellos tienen que hacer la ronda para empezar a autorregularse. Entonces, así como yo no les dije nada ahorita, yo esperé a que estuvieran listos. Lo más difícil de una maestra del tercer septenio es esperarlos, a que ellos puedan. Yo a veces he hecho un gesto así, porque lo que quería mirar era cuánto tiempo les tardaba armar la ronda, ¿sí? Y entonces hice así y todos empezaron a acomodarse más rápido. Y mi intención no era presionarlos, solamente mirar. Pero eso me mostró que también estaban viéndome. Parece que no, pero sí me estaban viendo. Y ahora vamos a hacer un verso del tercer septenio que dice así. Yo lo digo y ustedes repiten. Yo no soy yo. Soy este. Que va a mi lado sin yo verlo. Que a veces voy a ver. Y que a veces olvido. El que calla sereno cuando odio. El que perdona dulce. Perdón. El que calla sereno cuando odio. El que calla dulce. El que quedará de pie. Cuando yo muera. Y entonces, otra cosa de estar trabajando con los jóvenes del tercer septenio es mirar lo que ellos son, más allá de lo que me están mostrando en este momento con su personalidad. Porque a veces en este momento pueden estarme mostrando antipatía o puede parecer que están tristes, pero detrás de eso hay algo más que ellos son. Es como llamar a ese yo no soy yo, soy este, que va a mi lado, ¿sí? Entonces es como poder decirles, yo miro toda tu grandeza. Ahorita me puedes estar odiando, pero sé que hay algo más, ¿no? O puedes estar triste, pero no solo habitamos en la tristeza, ¿no? Esa tristeza va a pasar, pero es algo que no le dices con las palabras, sino con la manera en la que tú te preparas para recibirlos, para albergarlos en el encuentro, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos a cantar una canción que también se hace con los jóvenes de 12 años, 13 hacia arriba. Nuestro mástil se cayó.
Le informamos, capitán. Le informamos, capitán. En la vela hay un soplido. En la vela hay un soplido Que nos va a llevar al mar. que nos va a llevar al mar. Remen ya, remen ya. Remen ya, remen ya. La tormenta va a estallar. La tormenta va a estallar. Remen ya, remen ya. Remen ya, remen ya. Por sus vidas. Por sus vidas. Remen, 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 remen. Remen, 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 remen. Remen ya, remen ya. Ahora la vamos a hacer juntos 2 veces. Yo los voy a acompañar. ¿Sí? Nuestro mástil se cayó, le informamos, capitán. En la vela hay un soplido que nos va a llevar al mar. Remen ya, la tormenta va a estallar. Remen ya por sus vidas. Remen, 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 remen ya, remen ya. Ahora bajito, bajito. Nuestro mástil se cayó, le informamos, capitán. En la vela hay un soplido que nos va a llevar al mar. Remen ya, la tormenta va a estallar. Remen ya, por sus vidas. Remen, 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 remen ya. Remen ya. Y esta canción es muy linda. Bueno, a ellos les encanta. La cantan una y otra vez. Porque es como, capitán, se cayó el mástil, ¿sí? Y solamente nos queda un soplido en la vela, que es la que nos va a permitir llegar, ¿sí? Remen, remen por sus vidas. Ellos están en un momento en el que de verdad sienten que se les juega la vida en cada cosa que les pasa, ¿sí? Por eso es que se enojan tanto, por eso es que lloran tanto, porque se les va la vida en ello, ¿sí? Y algo que nosotros no podemos hacer como adultos es decir, ya, párale con tu drama, ¿no? O sea, como minimizar esa gran emoción que ellos están sintiendo. Tal vez no lo podemos decir a nosotros mismos. Podemos decirlo porque ya pasamos, en teoría, esperemos, esa ola de la adolescencia, ¿sí? Pero ellos no, y entonces lo que están sintiendo ellos de verdad es así de grande. Entonces, una tarea que tenemos, que es muy difícil, es mirarlos con empatía, pero no irnos con ellos en el drama, ¿sí? A veces nos pasa como papás que llegan y dicen, hoy me fue, no sé, muy mal en la escuela porque tal no me habló, y entonces uno empieza a hacerse historias con ellos, ¿no? Sí, porque seguramente le habrás hecho algo. O sea, es muy importante no engancharnos, no minimizarlo, pero tampoco engancharnos con la emoción que ellos están sintiendo, no subirnos en ese sube y baja, ¿sí? Sino hacerles preguntas para poder traerlos a otro momento anímico, porque ahí su astralidad está desbordada.
y nosotros podemos conectar muy fácil en este viento de lo astral e irnos con ellos en la emoción o aprender a estar para ellos como un puerto de ese barco que anda navegando en las aguas, pero yo soy el puerto. Aquí puedes regresar, ¿sí? Entonces, bueno, antes de seguir, solo quería como introducir con esta canción. Ahora sí podemos regresar a sentarnos. Gracias. Muy bien, ahora, muy bien sentaditos, con los dos pies en la tierra, la espalda recta. Vamos a tener presente, ustedes tienen ahí un carbón que pueden tomar y vamos a dibujar lo siguiente. En el centro de mi hoja, además tiene que estar horizontal, por favor, de manera horizontal. En el centro de mi hoja yo voy a imaginar una luz. Y no es horizontal, discúlpenme, es vertical. Sí. Entonces, imagino la luz. Y hay dos fuerzas que se van a encontrar. ¿Sí? Entonces, hay una fuerza que viene de arriba hacia abajo y otra que va de abajo hacia arriba. Y va a haber un encuentro entre esas dos fuerzas, pero no voy a perder la luz que está en el centro. Y ya, no les voy a dar más indicaciones. Otra vez, en el centro de mi hoja hay una luz. Y vamos a representar el encuentro de dos fuerzas. Una que viene de arriba hacia abajo y otra que va de abajo hacia arriba y se encuentran sin yo perder la luz que hay en el centro. Y entonces a cada quien le va a salir un dibujo diferente, ¿cierto? Pero vamos a representar eso. Y cada quien usa el negro que necesite. Mi luz puede ser chiquita o puede ser muy grande. Solo tengo que tener cuidado de no perder la luz. Porque una vez que oscurecí con el carboncillo, chao. ¿Sí? Bueno. Ir a darse una vuelta para observar las obras de los demás. Que termina está distrayendo a sus colegas. También. Muy lindos. Podemos mirar ese encuentro de la luz y de la oscuridad. Algunos, cada quien puede ver su trabajo, pueden ver qué tanto se presentó la oscuridad, si tengo mucha oscuridad. Eso, ojo, tener mucha oscuridad no es sinónimo de ser malo, ¿no? Sí. Solo oscuro. ¿Cuánta oscuridad tengo? ¿Cuánta luz tengo? ¿Sí? Si esa luz que me quedó limpia o se me manchó un poquito y apareció por ahí un gris, ¿sí? Entonces con los jóvenes se hace mucho trabajo de carboncillo, ¿sí? Y eso es porque, a ver, mi guía alrededor de esta plática lo estuve pensando y es como, va a ser como una mezcla entre su biografía y lo que sucede en la escuela, porque pensaba que varios de ustedes puede que sean papás de niños chiquitos, de maternal, hermosos, preciosos, ¿no?
Los otros también son preciosos, pero hay que encontrarle. O que sean papás ya del tercer septenio, o que trabajen con jóvenes del tercer septenio. Entonces la idea es poder, o eso es lo que yo he descubierto, si uno puede sentir empatía por ellos una vez que se recordó a sí mismo, porque en ese momento ellos pueden ser bastante antipáticos, ¿sí? Y entonces causan como, ¿no? O sea, yo el otro día los observaba en el recreo y veía todo el drama que estaba pasando con unos que sí se gustan, que no son novios, y yo decía, ay, no extraño eso. No lo extraño. O sea, yo veía a esta chica sumergida en sus pensamientos y luego iba y decía, maestra, es que yo no sé si Víctor me quiere. Y todo el tiempo, o sea, ella pasó el día en la escuela, pero yo estaba segura que todo el día pensó en Víctor, ¿no? Sí me vio, sí no me vio, sí. Y es muy difícil, o sea, no sentí empatía, pero no extrañé esos momentos. Bueno, entonces el carboncillo es muy importante porque ellos en este proceso encarnatorio lo que están haciendo es bajar del sistema rítmico al sistema metabólico motor, ¿sí? Y entonces al sistema digestivo. Por eso nosotros, ¿qué hace el sistema digestivo? Pensémoslo como un arquetipo, no solamente como una función de un organismo. Transforma, procesa. Sí, exactamente, asimila. Ajá, separa, ¿no? Porque la que hace la síntesis es la cabeza. Y entonces el sistema digestivo manda cada cosa a su lugar, ¿sí? Entonces ellos entrando en este sistema digestivo, ¿y qué más hace? Transforma, ¿no? Transforma, absorbe también. Y entonces ellos empiezan a separar del mundo que sí es mío y que no. Ajá. Y entonces para poder decir que no es mío, yo tengo que poder, a través de la antipatía, rechazar ciertas cosas, ¿sí? Y entonces yo no soy mi mamá y yo no soy mi papá. Para ellos es muy importante, ¿sí? A nosotros nos platicaba un maestro que venía. Y entonces cuando tú le dices a un niño de 14 años, eres igualito a tu papá, para él es como, ay, no, pues no. Porque ellos están buscando esta forma de separarse, de diferenciarse, de saber quién son ellos. Entonces van bajando, van teniendo más calor y van transformando el mundo que les rodea. Y si nosotros, como papás, como maestros o como, no sé, acompañantes de alguna manera en este periodo de la vida, si no nos transformamos con ellos, si ellos no ven que hay un crecimiento en nosotros, también les resultamos muy antipáticos. O sea, si nosotros les decimos, ay, deberías de hacer ejercicio, y nosotros no hacemos ejercicio, para ellos es como, sí, hazlo tú primero. O sea, tienen este juicio muy despierto. Y al igual que a los niños chiquitos, los estamos guiando nosotros con el ejemplo. Entonces, con los jóvenes, más allá de hablar y de tirarles toda una letanía, es muy importante comenzar a practicar para que ellos sientan esta inspiración o este llamado, más allá de un juicio que los puede llegar a descalificar desde lo externo. ¿Qué otra cosa ponía? Los amigos. Los amigos ya eran importantes, pero ahora son como hermanos, ¿sí? Comienzan a ser, en la prepa en Guadalajara se están diciendo tribu. ¿Qué hay tribu? ¿No? Se reciben así, ¿qué onda tribu? Y entonces ellos se están armando como ese grupo, esa tribu a la que pertenecen. Y aquí vi unos compadres así que se enseñaron su dibujo así, ¿no? Como ya viste que nuestro dibujo es muy parecido, ¿sí? Ellos empiezan también a generar esta identificación de yo con quién me siento cercano en este camino de oscuridad. Porque además ellos descubren un nuevo espacio interior que obviamente no lo pueden decir con estas palabras, pero es un nuevo espacio oscuro, ¿sí? Y yo, ¿qué voy a poner ahí? ¿Qué voy a llevar a este espacio nuevo que descubrí que tengo? Y si nosotros como adultos no hemos experimentado ese nuevo espacio oscuro, no podemos tener tampoco simpatía por ellos porque no hemos atravesado ese descubrimiento, ¿sí?
Entonces, por eso, para acompañarlos, es muy importante hacer este trabajo interior, mirarme a mí mismo. Si con los niños chiquitos es importante, con ellos es mucho más. No puedo no mirarme a mí. O cuando algún joven me causa antipatía, hay que regresar la mirada. ¿Por qué? ¿Sí? Porque no solo es él, es algo que me está representando, que yo no he trabajado y que no me va a permitir acercarme si no lo proceso. Ahora se acercaba a mí, no recuerdo quién, que me decía, yo recuerdo que hasta los 20 y tantos, la frase que aparecía en mi cabeza era, ¿qué diría mi mamá? ¿No? ¿O qué diría mi papá? Para acompañar el tercer septenio en Waldorf tenemos estas dos lecturas, hay otras, pero estas son como las principales del 11º y el 12º grado. En el 11º grado se lee el Perceval y en el 12º se lee el Fausto. Y la pregunta del Perceval, yo aquí puse, ¿cuál es mi misión en la vida? Que eso es lo que vamos acompañando a lo largo del nacimiento del cuerpo astral. Pero la pregunta del Perceval es, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Sí? Alguna vez tendremos la oportunidad de escuchar esa historia más puntualmente. Pero entonces nuestro acompañamiento con los jóvenes no es para que ellos descubran qué quieren ser, sino en qué pueden servir. Y esta diferencia es muy importante porque en el qué quiero ser todavía hay un poco de carga de vanidad, ¿no? ¿Qué quiero ser? Como yo sobre el mundo. Y en la otra, en qué puedo servir, es como reconocer mis habilidades que vienen a transformar este mundo. Entonces el metabólico motor está dispuesto para transformar la Tierra y entonces convocar a las fuerzas de la creatividad que me van a acompañar en esta labor, ¿sí? El otro es como un poco materialista, ¿sí? El qué quiero ser y entonces voy a estudiar tal cosa y yo voy a como una cuestión de deseo como superficial. Y el otro convoca a mis fuerzas, que es el trabajo que hacemos desde que están chiquitos en Waldorf. Recordar qué vinieron a hacer en esta vida, ¿sí? Y entonces ya es distinto, ¿saben? Y las fuerzas se les van presentando para que ellos puedan hacer este trabajo de transformación de la Tierra. Entonces, la sexualidad es la transformación, la relación material con la Tierra. No solamente es esta parte como genital, porque la sexualidad es creatividad. Y lo que tratamos de hacer en Waldorf es que la sexualidad no quede como una representación genital o como una posibilidad de reproducirme, sino como la posibilidad de crear y transformar la Tierra. Por eso es tan importante el trabajo de arte o el trabajo de las manualidades, porque ellos cada vez empiezan con la madera, pero luego empiezan a trabajar el metal y se van encontrando con esta dureza, pero con esta fuerza que también ellos tienen para poder ir transformando. Entonces, bueno, regresemos a la pregunta del Perceval. En este cuento, que espero que algún día puedan leer, la mamá de Perceval lo cuida en un lugar muy lejano, solo con ella, que no conozca a nadie más, en una burbuja, porque el mundo es malo, entonces ella lo va a proteger y no lo deja salir, hasta que él, a una edad ya joven, decide irse, ¿sí? Así como, mamá, yo ya me voy, esto estuvo muy bueno, pero yo me marcho, ¿sí? Y entonces él decide irse y cuando se va, en el camino se encuentra alguien que le pregunta su nombre y que creen que él no sabe. Porque su mamá toda la vida le había dicho mi hermoso niño, mi lindo niño, mi amado hijo, y cuando le preguntan cómo te llamas, él lo sabe. Entonces, esta representación de abandonar el nido y de arriesgarse y al no darle estas herramientas, es como nosotros, si los queremos mucho y no les ponemos límites y los mandamos al mundo, entonces en realidad los estamos poniendo en riesgo. Si de chiquitos los límites son muy importantes, con los adolescentes aún más, ¿sí? Y da mucho miedo decirle que no a un adolescente, ¿sí?
Es como, no, ahorita no lo vas a hacer y es, toda esa furia que ellos traen, te la descargan y tú tienes que quedarte ahí, tranquilo, sosteniendo el no. Y ni siquiera hay que argumentar, porque luego hay papás, he tenido papás que les explican, ¿no? No, es que mira, no puedes, porque tal. Ellos ni siquiera escuchan ya esa parte. Para ellos es como, no, así ya nos silencian, solo escuchan, no. Y entonces, lo que yo he hecho, porque muchos maestros Waldorf lo recomendaban y yo lo he practicado, es solamente decir no. ¿Y por qué? Una vez un maestro me dijo, porque yo lo digo. Y dije, ay, no, qué mala onda, somos Waldorf. O sea, nosotros no podemos decir porque yo lo digo. Tenemos que explicar o ser amorosos o no sé, ¿no? Pero ellos tienen una habilidad en la que tienen el juicio muy despierto, y entonces te van a ganar siempre. De cualquier razón que tú les des, ellos son muy listos y además saben a dónde darle. Ajá. Y si tú te pones a darles explicaciones, entonces nada más es como darles cuerda y meterte a discutir con ellos y es intelectualizarlos. Y créanme, para mí fue difícil porque además cuando yo aprendí todo esto tenía 24 años, adolescente todavía. Entonces yo quería dar explicaciones y después me aventuré a ir probando el no, porque yo lo digo. Y se enojan, pero sienten un consuelo, porque su alma puede descansar en ese no que tú les diste. Ale, disculpa, Sí. algo que también sirve a nivel de palabra, que a mí me ha resultado, es hay cosas que tú todavía no ves, ¿no? Como decir, no es que es sin fundamento, Sí. lo que digo yo, y a veces puedes hacer un breve resumen de lo que vos analizás, pero es decir, bueno, no, porque hay cosas que tú todavía no comprendes, ¿no? Entonces es como recordarle su perspectiva, yo validar mi perspectiva, y como soy la autoridad, no. Pero a uno adulto lo deja tranquilo también clarificar uno el propio argumento. Sí. Porque también el adolescente te cuestiona y en un momento te empezás a cuestionar. Entonces, uno clarificar por qué no y qué perspectiva es la que el niño no está viendo y que uno siente que tiene que imponer. Bueno, no estás viendo cosas, así que por ahora no. Y trabajar mucho, ¿no? Con esa fuerza interior. Sí, mucho. Y en este caso el trabajo con los papás es muy importante, porque si ellos no me sostienen como maestra cuando yo digo que no, es como como cuando los papás están separados, ¿sí? Yo digo que sí, el papá dice que no, y entonces en el centro los que se sienten abandonados, es una sensación de abandono, ¿sí? No es como que ustedes no están de acuerdo, no, es no me están viendo. Entonces ellos lo que sienten es abandono. Y nosotros cuando somos maestros, yo por eso les digo a mis familias, de los niños que tengo, si te quieres pelear, ven a pelear conmigo aquí adentro y salimos como uno mismo para poder sostenerlos a ellos, ¿sí? O sea, claro que yo estoy dispuesta a escuchar tus argumentos, tú escucha los míos, pero no podemos hacer cada quien lo que considere mejor. El reto que nos tienen los adolescentes es sentarnos a comunicarnos y escucharnos. Y escuchar no significa estar listo, escuchar los argumentos del otro y estar preparado así, ya sé que te voy a contestar, ¿no? Sino permitir que eso que el otro me está diciendo me transforme. Eso es escuchar, no preparar mi argumento, ya estar lista, así estás terminando, pero yo ya tengo, ¿no? Es poderme transformar para poder salir con un acuerdo y sostenerlos a ellos. Entonces yo a mis familias les digo, si quedamos en un acuerdo, entonces lo tenemos que sostener. Porque luego a los papás les pasa, perdónenme, pero les pasa que sí, maestra, ok, le vamos a decir que eso no lo puede hacer, que no sé, el celular, ¿no? Y luego me entero por ellos, porque ellos te cuentan todo, que se la pasaron la tarde en el celular, ¿no? Y yo así en que habíamos quedado, ¿no? Y es como, yo entiendo que es difícil sostener el no, pero a ellos les hace, si se enojan y no tienen el celular, se va a enojar un rato, eso también es cierto, y luego se les pasa, ¿sí? Yo tenía una estudiante, Karime, todavía me acuerdo que se llama, que llegaba, yo estaba en la puerta, la saludaba, hola, buen día, Karime, y se pasaba odiándome, ¿no? Y así 3 días.
Y después llegaba y me decía, hola maestra, y yo, bienvenida, ya, regreso, ¿sabes? Y yo no sé qué le pasó a ella. Y no me podía enganchar como, pues ahora yo no te hablo. No, porque uno tiene que ser el adulto y saber que esto, el egoísmo, lo que le está pasando a ellos va más allá de mí. Sí, lo que les tenemos que enseñar a ellos es que ellos no son el centro del mundo, porque eso es lo que sienten. Todo lo que pasa alrededor tiene que ver con ellos, ¿sí? Ya me vio feo, ya se enojó conmigo, ya, porque están muy sensibles a ese mundo astral que les digo. Entonces, si yo, como adulto, no he transitado ese momento, me voy a seguir enganchando con esa astralidad y ahora le voy a hacer pagar las que me hizo. Pero no, toca decirle, hola, buenos días, Karime. Yo le decía, bienvenida. Y me decía, pues, ¿a dónde fui? Y yo, no sé. no sé, pero bienvenida, ¿sí? ¿Qué más? Se vuelven súper críticos. Son críticos del arte. O sea, yo hago un dibujo y me dicen, maestra, le quedó desproporcionado. Y yo, sí, ¿no? Y ahí toca aceptar y decir, sí, me quedó. Pero si tú lo puedes mejorar en tu cuaderno, adelante. Porque también van creando como una imagen. Por eso el trabajo en la voluntad es muy importante, porque a veces creen ellos que pueden hacer unas cosas y a la hora de ejecutarlas no es cierto. Entonces hay como un desdoblamiento, porque pueden criticar que mi dibujo no está proporcionado y cuando hacen ellos el suyo, está interesante, ¿no? Pero entonces hay que irlos ayudando a mirar qué sí pueden lograr y qué no, sin descalificarlos, pero que sí ellos puedan ver, porque justo empieza a generarse una imagen, les digo, de lo que yo creo que soy y de lo que realmente puedo acceder en este mundo terrenal. Y por eso, en 9º grado se les habla acerca de las ideologías en la época de historia. Hablamos del nazismo, del comunismo, del fascismo, y les enseñamos cómo a veces algo puede quedar en la idea, pero a la hora de operar no es realmente que podamos encarnarlo como lo imaginamos. ¿Y cuál es el problema de quedarnos en las ideologías? ¿Cuál creen ustedes que sea el problema? Una desconexión y un sufrimiento. Porque entonces las cosas no pasan como deberían de estar pasando en la idea. Y entonces no puedo estar presente y no puedo pasar por distintos momentos anímicos porque estoy como atorado obsesivamente en una idea que no me deja avanzar, ¿sí? Y entonces no puedo estar contento o triste o alegre porque estoy atorado en una idea que solamente me está rebotando en la cabeza. La cabeza son pensamientos que pueden llegar a enfriar y evitan el calentamiento del sistema metabólico motor, ¿sí? Y ahí, bueno, podemos hablar de distintas manifestaciones, porque además cada quien va a tener un síntoma diferente, ¿sí? Pero lo que sí podemos hablar es de un sufrimiento porque las cosas no pasan como yo estaba imaginando. Bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. No. Esta parte donde decías de ellos empiezan a darse cuenta de la oscuridad. Sí. ¿En qué se traduce para mí? O sea, empiezan a experimentar qué. Pues lo que yo he observado es que, por ejemplo, una de mis estudiantes andaba por ahí en la escuela llorando, ¿no? Otros se van como más a estar introspectivos. Pero es como, ¿cómo decirte? No es malo, pues. O sea, una maestra me decía, es que tal niña está llorando y ustedes no le hacen caso, ¿no? Y era como, no, claro que yo sé que está llorando y sé en dónde está, pero ella quiere estar ahí y tiene que llorar y a veces tú te acercas y no te quieren, ¿sí? Ellos tienen que acomodar lo que están sintiendo. Entonces lo más difícil, les digo otra vez, para nosotros es estar serenos y decir, bueno, cuando estés listo, yo aquí estoy.
o a lo mejor disponerles, y eso, ojo, no es pretender que nada está pasando, pero sí es mostrarles que hay otros momentos. Ahora vamos a hacer otra cosa, ven, como te invito a, sin querer ir directamente al punto, ven, vamos a desayunar, vente a desayunar conmigo. O vamos a, no sé, ustedes que son sus papás, vamos a un concierto. Ahí tenemos que empezar a mostrarles también la oferta cultural que tienen alrededor y qué otras actividades pueden ir haciendo para recrearse, ¿sí? Y dónde pueden encontrarse con sus amigos. Pero este momento de la oscuridad, en donde están ellos solos, lo necesitan. Por eso cuando estábamos haciendo el dibujo, yo sí, hay que guardar silencio y hay que estar en ese momento de introspección. Porque luego, como adultos, nos cuesta mucho trabajo guardar estos silencios. Y ellos los necesitan. Y si nosotros no aprendemos a guardar silencio, ellos tampoco van a poder hacerlo, ¿sí? En estas ocasiones, cuando esa oscuridad, o sea, por lo que has platicado, como que hay que encontrar esos momentos para que ellos puedan conectarla, sentirla y siga fluyendo. Pero en un contexto donde el adolescente no encuentra esos momentos de conexión con su oscuridad y que después se puede volver como algo que se va acumulando y acumulando y acumulando y de repente vienen estos desbordes emocionales, sí. ¿cómo puedes guiar o apoyar en esos momentos? Si me Pues, permites, sí. porque les iba a decir justamente que esta oscuridad el niño la saborea a los 9 años. Ah, Es claro, cuando bueno, empieza a despertar su sensibilidad. Y es un momento muy bueno para que como padres captemos qué es lo que hace. Porque como el niño está todavía más abierto, menos encarnado, es muy propenso que ahí te manifiestes si, cuáles de las líneas artísticas les gusta. Por ejemplo, si es de lo plástico o si es de lo musical. Entonces, en general, lo que vos te gustó hacer a los 9 años es lo que te rescata en la adolescencia. Entonces, en realidad, eso podés hacer, porque las emociones no solo se descargan llorando, sino que se subliman a través del arte. Entonces, ahí es donde tú le tienes que recordar, ay, ¿por qué no pintas? ¿Por qué estás hoy más luminosa? Si pintas un poco, entonces, quizás, ¿no? O como dice ella, lo lleva una propuesta artística. Eso va a ser lo que va a salvar. El adolescente que logra toda su intensidad, volcarla en el arte, sea cual sea, ya sea skate o windsurf o pintar o heavy metal, no importa. Sí. El tema es que encuentre el cauce para dar. Sí. Entonces esa intensidad, como dice ella, se vuelve productiva. La bajé al sistema reproductor y creo algo. Entonces el adolescente es un pequeño artista, ¿no? Y después algunos siguen el camino artístico, otros no, pero sí los salvó de esa intensidad, porque como dices tú, realmente el riesgo es que ahora con tanta tecnología me quedo en mi oscuridad, me aíslo, me quedo encerradito como gamer todo el fin de semana y me evadí del problema en vez de elaborarlo. Y otra cosa es el sistema rítmico, con esto que decía del idealismo. Uno tiene ideas y va al mundo y después uno empieza a respirar con el mundo. Voy y vengo, bueno, no lo hago tan perfecto como lo pensé, pero hago esto. Entonces empiezo a colaborar con el mundo. Entonces todo esto, el arte también te enseña a ser rítmico. Hago, el otro no, hago mi música, escucho la música de otro. Él pinta, yo también pinto. Y entonces potenciamos esto que es también lo que nos va a salvar. El dialogar, el colaborar, porque cada inhalación soy yo, ¿no? O yo y entrego al mundo. Entonces es como fortalecer eso y el arte, ahí se acomoda todo. Y agregaría también la veneración, ¿no? La veneración. Porque de repente se ponen muy como yoicos de yo lo hago, yo lo logro, pero tú eres con los otros, ¿no? No eres tú solo. Y cuando encuentras a alguien a quien venerar, otra pregunta que les iba a dejar de tarea es que piensen en su momento de adolescentes a quién admiraban ustedes. ¿Quién fue ese adulto que los inspiró? Ese adulto que quizá también les puso un no, pero finalmente fue alguien a quien ustedes sintieron que veneraban y que admiraban y que decían, bueno, como que sí quiero ser como esa persona, ¿no? Sí quiero ser como ese maestro o sí quiero ser como ese tío. Y entonces se convierte como en poder ver el mundo lindo, venerarlo, agradecerlo. Porque sí, en ese momento estás como con la vanidad al tope. Yo me acuerdo que andaba por ahí diciendo, no, Dios no existe. O sea, esa Ale de 17 años
Yo hablaría con ella y le diría, ven, vamos a platicar, ¿sí? Pero bueno, cada quien tiene que tener su camino como también de negación o de irreverencia, ojo, no, ¿cómo decirles? Ahí también la línea es delgada en esperar que es su camino. Y como que ir acompañándolos, de chiquitos los tienes aquí súper cuidaditos, no me acuerdo con quién platicaba esto, en el nido, y de grandes la red se tiene que expandir, ¿sí? Ya no es aquí los tengo chiquitos, sino ahora como papás de adolescentes, cómo nos ponemos de acuerdo para cuidarlos, para llevarlos, para que puedan ir al mundo. No, nosotros seguimos ahí, pero ellos piensan que no, ¿sí? Que puedan pensar que nosotros ya no estamos, está bien. Pero hay que seguir ahí detrás, ¿sí? Había varias manos. ¿Qué puede hacer que un adolescente no quiera salir? Que no quiera salir. Que no quiera salir. ¿Y cómo ayudar? ¿Otra aquí? Ajá, ahí entra la parte de los amigos, ¿no? También como ayudarte de un amigo si estás sintiendo eso, o a veces el amigo es el confidente, o por querer pertenecer haces cosas, o ahí donde está la individualidad de cuando el yo viene al adolescente. Ok, la individualidad. Ajá. Yo tengo una pregunta. ¿Qué tan recomendable es tener un poquito este juego del espejo con ellos? Por ejemplo, yo con mi hija a veces hago cosas que ella hace para que se dé cuenta que tal vez no es lo mejor. A veces, no sé, en unas contestaciones, juego que yo le contesto como ella dice y se impacta de ver, o sea, de verlo en mí, pero cuando ella lo hace, no hay problema. Entonces, no sé si es correcto, o a veces salir mal vestida, como a veces ella quiere salir. Es como que ella se vea un poco mal vestida, que ella se vea Sí, y que sí. diga, oye, no te has bañado. Y ella se baña un día sí, yo un día no. Entonces, ¿es bueno, no es bueno? Ahí yo solamente tendría cuidado con que ella no se sienta lastimada. O sea, solo cuidaría porque es una línea muy delgada. O sea, el humor es muy importante. Poder reírse con ellos es muy importante. Pero también lo es no transgredir una línea ahí. Y entonces te lo dejaría a ti como mamá que veas si ves que está bien. Sí, es muy sutil, pero sí es muy evidente cuando ella se da cuenta. Porque yo te diré que mi mamá me decía, ¿te vas a ir así vestida? Y entonces yo lo hacía peor. Así decía, ¿crees que puedo? ¿Crees que no puedo mejorar, mamá? O sea, nunca la juzgo ni le digo nada, pero con mis acciones es como darte cuenta. Pero créeme que se dan cuenta, son muy listos. O sea, ella Sí, solita como que llega a la reflexión. sí. Pero no es de que yo la agreda, no, al contrario, no tengo tema, pero sí, pues que ella se dé cuenta a lo mejor cuando ella lo hace, ¿no? Y, bueno, me ha funcionado, pero no sé si está bien o no. No sé, es una pregunta difícil para mí. Igual hay que aclarar que esto de los extremos se ve en la ropa y en la vivencia. Sí, Entonces, sí. extremo pelo largo, extremo pelo corto, sí. extremo ropa grande, Sí. extremo ropa que entonces juegan a los extremos, así como te empujan y es parte del juego, es Sí. como la dialéctica Ajá. socrática, ¿no? Te peleo, me peleas, te peleo, me busco, tanteo mi límite, cuánto más puedo llegar en esto, cuánto no puedo llegar, hasta que en algún momento eso se calma. Y como decían ellos, la clave va a ser los amigos. Sí. Y entonces por eso es importante que de los 9 empiecen a tener su círculo de amistades. Porque lo que, como preguntaba él, ¿cuándo se encierran? Cuando no hicieron amigos que lo acompañen o en la adolescencia no tienen amigos. Entonces, o tuve experiencias dolorosas sociales. Sí. Entonces, si no, me fallé en hacer amigos, fallé, entonces me agarra todo esto solo. Entonces, ¿qué hago? Me quedo en la tecnología encerradito. Pero si tiene su grupo de amigos, así sea uno ya es mi amigo. Entonces ya estoy salvado de alguna manera. Pero como dice ella, hay que ser poco protagónico o hay que bancarse de que yo voy a estar en un lugar muy periférico, muy ausente, quizás muy cuestionado, y el que lo va a salvar es el amigo. Pero yo soy el que hablo con la madre y le digo,
que venga tu hijo a casa, ¿sí? Sí. O sea, yo tengo que estar como en un lugar muy por detrás, proveyéndole de eso, pero bancarme eso, ¿no? Por eso se dice que uno tiene que estar muy fuerte en quien uno es, y sí te va a poner en jaque lo genuino que sos con vos mismo. Entonces, qué importante yo ser genuino, yo tener mis argumentos, porque entonces soy ese puerto al que arriba cuando necesita. Pero no puede ser, algunos niños, algunos jóvenes toman al adulto de mi padre es lo más, mi madre es lo más. Otros no, otro al Dalai Lama y vos que lo mantenés, o sea, claro, vieron que uno empieza, al final yo que estoy en todas y el Dalai Lama no viene a hacer nada por vos, pero ama al Dalai Lama, ¿no? Entonces eso pasa porque es como de golpe un maestro me inspira y hay que bancarse que uno es un cero a la izquierda, decimos en Argentina. O sea, yo parece que no existo, no importo y es más, soy horrible. Bueno, sí. Pero si yo tengo un ego flojo, un yo flojo, me pega en el ego. ¿Sí? Entonces, como dice ella, me enojo. Entonces yo tengo que estar seguro de quién yo soy, por qué hago las cosas y bancarme, no ser la estrellita. Porque cuando ya era chiquito yo era la mamá, ¿no? La mejor. Y bueno, no. Y después vuelve, ¿no? Porque a los 20 y pico, 30, ay mamá la que me bancaba. Entonces, y hoy uno dice, ay, todo llegó a buen puerto, ¿no? Entonces es arduo. Solo tuve que esperar 20 años, ¿no? Sí, porque yo me acuerdo ahora que lo decías, que yo en mi puerta tenía el Che Guevara. Era así como, es perfecto, ¿no? Y sí, mi papá era como, me acuerdo que hasta alguna vez discutiendo le dije que era un fascista, ¿no? Entonces es como, es de verdad tan grande que te invade y sí, tú eres el protagonista, bueno, como adolescente, como joven. Y los de alrededor somos actores secundarios, luego ni nombre tenemos, ¿no? Sí, a ver, tú no eres importante. Y justo si tu ego está herido, entonces tú entras a querer discutir con ellos. Y eso es muy importante porque no hay discusión con ellos, hay contención. Y ellos pueden discutir con quien quieran, pueden discutir con el mundo, pueden discutir con sus compañeros, pero tú eres el que pone el límite, ¿no? Y dice hasta aquí. Y cuando yo tengo un chico ahora que preguntaste, lo voy a nombrar porque Joad, ¿sí? Él lo veo como le cuesta mucho trabajo salir y esto es cierto también. Si nosotros, yo les digo a los papás, ustedes quieren resolver todo ahora que tienen 15 y era antes, ¿sí? Ahora ya está como la flor abierta, o sea, todo eso que se fue guardando es lo que podemos ver, ¿sí? No quiere decir que todo esté perdido, pero las herramientas a las que ellos pueden regresar se construyeron desde antes. Y ahora lo que hacemos es recordarles o tener estos amigos. Pero queremos actuar ahí, está bien, no todo está perdido. Les digo que yo está como muy encerrado y me cuesta estar como tirando así como ven, como dejando migajitas así, porque le cuesta ver que el mundo es bello y que el mundo es bueno. Está como muy lastimado y ahora hay que restaurar esa confianza que está herida. ¿Y cómo se restaura esa confianza herida? Con tu vínculo, pero sobre todo con el grupo. En el tercer septenio el trabajo grupal, o sea, lo que tú permites que se mueva dentro del grupo es muy importante. Y es como con los niños de jardín, les recuerdas, aquí no nos hablamos así, ¿sí? Porque tú como autoridad de ese grupo estás poniendo o legitimando de qué manera sí nos hablamos, o cómo nos cuidamos, o cómo nos acompañamos, porque esas sí son las preguntas que ellos tienen. ¿Cómo nos vamos a relacionar? ¿Cómo vamos a armar este grupo? Y de repente se les olvida que yo estoy ahí, ¿sí? Me borran, lo cual está muy bien. Y ellos están platicando y diciéndose cosas, y de repente uno sale y me dice, maestra, te contaría, pero no puedo. Y yo me enteré de todo, ¿no? Pero dije, ok, sí, no me cuentes, porque se les olvida, y eso es bueno, que yo esté ahí. Pero de repente cuando se están diciendo, porque sí pasa, ¿no? A veces se dicen tonto o estúpido, porque prueban a ofenderse, ¿sí? Y entonces yo les recuerdo, oigan, ¿por qué no se hablan de otra manera, ¿no? Sin decir, oye, no le digas groserías, porque como que en ese tono no les llega. Pero cuando les dices, quizá podrían referirse a ustedes de otra manera, inténtenlo. Deslizas algo sutil y te retiras, ¿no? Así como,
Y creo que eso funciona más con ellos, ¿no? Que les des propuestas de cómo puede ir siendo el trato ahora entre ellos. Sí. Bueno, yo quisiera comentar algo de este tema de que no sale, que creo que también requiere mucha observación de nosotros como papás y discernimiento, porque, o sea, puede ser un adolescente que no le gusta salir por personalidad. Por ejemplo, a mí me pasó con mi hermano, yo le llevo 7 años, y yo sí era el alma de las fiestas. O sea, había fiestas, yo estaba apuntada, iba, me quedaba hasta el final, hasta la fecha. Invítenme. Había curso de verano, y yo, mamá, yo ahí, y mientras más niños hubiera, mi hermano era como muy diferente en esa personalidad. Oye, ¿quieres ir a curso de verano? Ay, no, mamá, no me gusta, gracias. Y yo, ¿cómo? O sea, yo tampoco lo entendía. Para mí era lo más divertido y a él no le gustaban los cursos de verano. Y en la adolescencia también fue como muy diferente. O sea, a él no le gustaba ir a fiestas. Y mi mamá y yo también le decía, ¿por qué no quieres ir a la fiesta de la generación? Y que mira la tardeada. O sea, yo no me las perdí. No, ma, no quiero, no me gustan. Y así de ahí no lo sacábamos. Y mi mamá le insistía, pero ve a la fiesta, yo te llevo. Hasta que un día le dijo, no me gusta, mamá, ¿qué quieres? ¿Que vaya a recoger borrachas? Eso es lo que voy a hacer. Voy a brincar a mis compañeras tiradas en el piso. A mí no me gusta tomar. Tocó. Nos dejó así, ¿no? Como de, wow. O sea, había una razón detrás de eso. No me gusta ese ambiente, no me siento cómodo. Y no le gustaba ir. Y luego, él sí tenía amigos, y a él lo que le gustaba hacer era ir al café Sanborns con sus 2 amigos. Una señora lo habitaba. O sea, ni siquiera Starbucks. Me sigo riendo, así me sigo burlando de yo, tú con tus amigos ñoños, porque eran los más ñoños, en el Sanborns el viernes tomando café. Sí. Y eso era lo que a él le gustaba hacer. Entonces, o sea, ¿qué tanto es que realmente está encerrado, no está conviviendo? ¿O es simplemente un discernimiento que él dice, a mí no me gusta este ambiente, yo no quiero ir? Porque también he visto casos que están ahí en la fiesta, que están ahí conviviendo, pero realmente no están compartiendo nada, están completamente ensimismados, solo nada más aparentan. O sea, como que creo que sí tenemos que profundizar más en realmente qué está pasando. Validar. Ajá, porque pues a lo mejor no, yo sí salía y me encanta la fiesta, pero a mi hijo no. A ver, voy con ese porque si no, ahorita te doy la palabra. Acuérdense que están en el nacimiento del cuerpo astral. ¿Qué significa esto? Que ya no están tan puestos su desarrollo en los 4 temperamentos que nos enseñan con los chiquitos, porque esos están dispuestos en el cuerpo etérico. Ajá. Entonces el cuerpo etérico es el que se está desarrollando. Ahora con el nacimiento del cuerpo astral es la influencia de los planetas en mi alma. Ajá. Entonces ahora no solo tengo 4 opciones, se abre el abanico. Puedo experimentar la fuerza de Mercurio en mi ser, o la fuerza del Sol, o de Marte. Ajá. Y entonces, más allá de decir ahora está encerrado o realmente esto no les gusta, pero es importante probar, para poder decir, sí, soy el que se va a ir al café del Sanborns, ese soy, ¿no? Y está bien, pero poder probar, abrirles ese abanico y no dejarlo solamente en una experiencia, es lo importante, que ellos puedan tener distintas experiencias para poder ir definiendo su camino y decir, ah, sí, este soy yo. Y si no es como preocupante, pero mi maestra Doris de Pedagogía Curativa sí decía, preocúpense del adolescente que no dice nada, que está calladito, tranquilo, aparentemente todo bien, ¿no? A ese voltéelo a ver, no al que no les deja dar la clase y no se calla, porque ese está logrando expresarse, ¿sí? Miren al que parece que todo bien con él, ¿no? Pregúntele, y eso tampoco significa que sea alarmante, pero sí como los niños cuando dejan de hacer ruido, así como poner atención a ver qué es lo que está pasando ahí. Era como un poco en esto, que también ahora siento que tendemos a volver patológico o creer patológico cosas que en realidad son naturales de ciertas edades, ¿no?
Estar muy atentos a cuáles son señales alarmantes y cuáles no son señales, o sea, son como exploraciones de ellos que a lo mejor nos alarman porque nos resultan muy distintas a nosotros. O sea, quería como solo ir un poco. Y conectar con ellos desde nuestro ser genuino, ¿sí? Yo no soy la maestra, tenemos otra colega en Espiral, la maestra Saraí, que es muy dulce, ella es muy dulce con ellos. Yo no soy así, ¿sí? Entonces, y no significa que esté mal, pero genuinamente ella conecta con los estudiantes de secundaria desde su dulzura. Y yo no, yo soy como más centrada en la tarea y es como, bueno, vamos a trabajar y concéntrense. Y sí, claro que sí los veo y me preocupa cómo están. Ahora que tuvimos el viaje, estuvimos una semana en Chiapas y entonces, inspirada por Saí, les dije, esta semana voy a entrenar mi dulzura. Y ellos así como, ¿ahora qué le pasó a esta? Y entonces yo estaba tratando de practicar mi dulzura con ellos hasta que les dije, no, olvídenlo ya, o sea, lo intenté, no soy yo, ¿no? Y está muy bien porque entonces ellos te van mirando también en estas prácticas de hacer distinto y de reconocer si pude o no pude y ellos como que también lo van intentando, ¿no? Ahora, el trabajo con la voluntad que venga de ellos es otro tema. O sea, sin dejar de perseguirlos y poder convocarlos, poder llamarlos. Ahora que fuimos, les digo, a Chiapas, estuvimos una semana juntos y para mí fue agotador. Ellos regresaron con toda la fuerza del mundo, pero yo hablé a la escuela y les dije, ¿saben qué? Mañana no hay clases, no los quiero ver. ¿Sí? No era ni siquiera que yo físicamente podía ir y dar la clase. Lo que estaba cansada era de estar con ellos, porque además tengo una niña y todos los chicos andaban así, alrededor de ella sin darse cuenta que están enamorados o no sé qué les pasa, ¿no? Y el tiempo era de estarlos llamando, porque claro que ellos se van, porque además estaban compitiendo entre ellos, porque hay una niña y son 3 niños, y era llamarlos y decir, chicos, el cartel, chicos, la caminata, porque además caminamos por la selva, 7 kilómetros para llevar los carteles, que estaban grandes, eran de madera, y los 4 en la selva caminando alrededor de ella, en lugar de hacer una línea y avanzar, porque el guía de la selva nos estaba dejando atrás, porque además era un hombre maya, y él no era así como, oh, los jóvenes se están quedando, yo voy, y se quedaron, chao, ¿no? Entonces yo era como, por favor, avancen, que nos deje el guía. Y claro que ellos volteaban y me odiaban porque yo interrumpía aquello mágico, el cortejo que estaba sucediendo, ¿no? Y yo era la pesada que venía presionándolos porque si no nos quedábamos ahí en la selva, ¿no? Y es como no hacerte cargo de sus emociones, claro, pero llamarlos regresen a la tierra, por favor. Y para ellos es como algo es antipático, les caes mal, ¿no? Y entonces, bueno, ese trabajo fue muy pesado, pero regresaron y una mamá me dice, maestra, ¿qué les hiciste? O sea, al otro día que no tuvieron clase, mi hijo se levantó a las 6:30 a barrer. Y yo dije, no se lo quites, déjaselo ahí, porque fue un impulso que surgió en él, porque también lo que es cierto es que yo les platiqué detalladamente cómo iba a estar el cronograma de actividades y les dije, yo no los voy a despertar, a las 7 los veo en donde vamos a desayunar, de 7 a 8 desayunamos, como planteándoles así todo el día, a las 8 empieza la jornada de trabajo y eso sí fue cierto, no los perseguí, se levantaron temprano, llegaron a desayunar, y como que lograron concentrarse en la tarea, pero yo estuve ahí llamando, ¿no? Recordando, diciéndoles. Y sin regaño, ¿sabes? Como recuerda la tarea, ¿qué es lo que vinimos a hacer? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, pregunta. Yo quiero opinar algo. Me toca acompañar a los grupos a sus salidas pedagógicas y he tenido la experiencia de ver cómo se comportan sus hijos con nosotros, el personal, los maestros o los acompañantes.
ellos se transforman, cambian totalmente. Es una transformación, porque cuando ellos llevan un proyecto y un programa en ellos, cambian sus vidas. Entonces nosotros, las maestras y yo en lo personal, he tenido la experiencia que cuando les decimos cuál es el plan de actividades, ellos se levantan con eso y ese chip. Y es bueno, porque no nos forzamos, no nos presionamos, están en lo que están y nos acompañamos de manera que empezamos bien y terminamos bien. Y eso es muy bueno. Es lo que yo he experimentado y es parte que siempre recomiendo. Hacer un plan con nuestros chicos y que ellos sepan qué vamos a hacer, qué es lo que se va a llevar a cabo y en qué horarios establecer proyectos, establecer medidas, sacar las herramientas que vamos a utilizar y con eso dárselos para que ellos solitos salgan adelante. Y créanme que funciona. Gracias. Uh-huh. En donde todo está hecho con la ley del menor esfuerzo, no hay un motivador, un impulso. Entonces, esa convocatoria, pues sí, este proyecto háganlo, hacen lo menor, pero lo más mediocre, los dejan solos, no hay una consecuencia de sus actos, entonces se permea a que digan en un término académico, le hacen lo menor. Entonces, mi pregunta viene a cómo crear esa convocatoria, esa de verdad impulso, los chicos que están apáticos del grupo. Sí. Nada más, hay una parte, bueno, hay algo ahí que vamos a profundizar, que hay. Y del grupo no hay esa inspiración, Hay, creo que apelando a la creatividad del maestro se pueden hacer muchísimas cosas y apelando a la creatividad de la familia también. Pero en el centro tiene que haber algo, ¿no? Como un motorcito. Y entonces con tu pregunta yo pienso en el Perceval, que él tenía que hacerle una pregunta a un rey, ¿sí? ¿De qué padeces y en qué puedo ayudarte? Eso es todo. En esta historia de Perceval, del buscador del Grial, que es larguísima y hermosa, yo podría describir que el arquetipo es el cádiz que se abre para recibir la fuerza del mundo espiritual y poder aterrizarla en la tierra. Pero es a través de esta pregunta o este interés por el mundo que yo puedo establecer esta conexión, ¿sí? Y entonces hacer mi trabajo espiritual aquí en la tierra. Pero el Perceval, cuando pasa y conoce por primera vez al rey, no le hace la pregunta, ¿sí? Lo conoce y como, bueno, chao, gracias por todo, nos vemos, ¿sí? Y no siente empatía por él. Más bien hay una gran indiferencia, no hay interés por el mundo. Y entonces a partir de ahí la historia tiene como un cierto, como que Perceval tiene una segunda oportunidad, pero ahora tiene que regresar. La primera vez estuvo como dentro de un mundo de ensoñación y de inconsciencia en el que él no pudo hacer la pregunta. Y cuando se da cuenta de que tenía que hacer la pregunta, tiene que emprender el camino de vuelta y poner en activo su voluntad, ¿sí? La primera vez como que todo estaba dado y pudo haber llegado y hacer la pregunta y no lo hizo. Y ahora tiene que regresar con un trabajo extra, como tienes todos siempre, no sé si les ha pasado. Todos hemos tenido una segunda oportunidad, pero ahora hay que ganársela, ¿sí? La primera vez dices, chin, se me pasó, era ahí, ¿no? Y entonces ahora que preguntas de este grupo, tal vez no estén sintiendo esa empatía ahora, o no estén sintiendo esas ganas de hacer la pregunta, no lo sé, pero habría que hacer como un camino para poder llevarlos y desarrollar esta simpatía o estas ganas de querer conocer al mundo. Estas salidas pedagógicas en las que se pone, de repente nos puede pasar, voy a hablar sin conocimiento de causa, que se conviertan en salidas turísticas. Entonces yo voy y conozco y me la paso súper padre con mis amigos, pero es una salida turística. No se está poniendo en juego ahí una meta o un desafío o no sé, por ejemplo, nosotros ahora que fuimos,
podíamos comer ahí en el hotel y yo les dije, no, por favor, déjenos comer en la casa de una familia. Y entonces el ambiente cambia porque no les están sirviendo. Ellos terminaban de comer, agradecían la comida que les habían dado y lavaban sus platos y recogían la mesa, y entonces es otro ambiente, ¿no? O en otra salida que tuvimos, ellos preparaban el desayuno, la comida, la cena, se encargaban de gestionarla y de comprarla. Hay que irles dando responsabilidades, ¿sí? Y nosotros dando un pasito atrás, porque ya no son esos niños que de repente pueden caer en eso de indiferencia porque lo tengo como todo resuelto, ¿no? Y en qué desafíos me juego yo ahora. Entonces hay que dejarlos que se encuentren con estos desafíos, pero creo yo que lo más difícil en que se encuentren con estos desafíos consiste en como adultos quitarnos, ¿sí? Porque de repente puede haber una necesidad de nosotros de seguirlos protegiendo y no dejar más bien que ellos se puedan encontrar con el mundo, con todas estas implicaciones que tiene, porque sabemos que pueden tener decepciones o que pueden tener tal vez algo de agresión y se van a encontrar con eso. En el aeropuerto uno de mis niños tiene síndrome de Down y no lo querían dejar pasar y se lo llevaron y le dijeron, a ver señor, ¿cuántos años tienes? A mí Diego, de 18 años, ¿sí? Entonces yo quería ir porque Diego yo me sentía con las ganas de protegerlo, pero le tocaba. O sea, le tocaba a él ir con el señor de la aduana y explicarle cuántos años tenía y con quién viajaba, y era su momento. Yo pude ir como maestra y decir, no, yo voy a dar las respuestas que él tiene que dar, pero tenía que encontrarse, y a veces no les dejamos tener estos desafíos porque nosotros los invadimos. O sea, puede haber muchas razones, pero siempre es muy importante regresar, revisar qué es lo que estoy haciendo y revisar con los otros adultos, escucharnos, qué es lo que creemos que podríamos cambiar por ahí, ¿no? Yo quisiera preguntarles, que levanten la mano nada más, ¿quiénes son papás de chiquitos, de niños chiquitos, que tienen hasta 11? Antes de los 11. Ok. ¿Y ya quienes tienen después de los 11? Muy bien. ¿Y papás que tengan hijos de 13 para arriba? Muy bien. Ok. Gracias. Gracias. Otra cosa que quería compartirles el día de hoy es esta parte como económica, que a veces no hablamos con ellos. ¿Y por qué esta parte económica? Porque ellos van a empezar a entrar en la relación con el dinero, y eso también es muy importante hacerlos conscientes, ¿no? De poder decirles, ahora tú ve y compra tal cosa, o mira cuánto cuesta, porque en 9º grado también vemos en esta parte de las ideologías que es el dinero. Y entonces el dinero, nosotros los llevamos a la reflexión de que se percaten de que el dinero es tiempo. O sea, lo que yo estoy poniendo en juego con qué es lo que hago con el dinero que tengo, es el tiempo que está dispuesto aquí, cómo está expresado. Entonces, ¿qué hago con ese tiempo? ¿Qué hago con ese dinero? Y tener esa conciencia, porque de repente ellos ya empiezan a quererse comprar muchas cosas, ¿no? A anhelarlas, y entonces también empezar a practicar el ahorro, porque en el 12 se da un curso de economía. Y cómo pueden empezar a gestionarlo de esta forma, sí, desde esto, ¿qué es lo que yo gasto? ¿Cuáles son mis necesidades? Porque tiene que ver con la gestión de las necesidades. ¿Y cuáles son las capacidades que voy a disponer para poder generarme estas entradas? Y se los digo porque de repente empiezan a tener relación con el dinero ya muy grandes, o eso es lo que me ha pasado a mí con mis estudiantes, y no saben, ni siquiera saben pedir las cosas, no saben pagarlas, quieren comprarlo todo, o empieza a ponerse todo muy complicado con esta parte del dinero, porque en las escuelas Waldorf, además cuando son chiquitos, no les ponemos a su disposición
el dinero porque todavía no están en ese momento, pero sí que tiene que ir apareciendo, a lo mejor en estos ejercicios que también hacemos de las recaudaciones, ¿no? Que los podamos ir involucrando poco a poco, porque si no pasa que lo hacen como a edades muy avanzadas y les digo que empieza a ponerse ahí un poco turbia la gestión, no solo del dinero, o sea, es como hablar del dinero por poner un pretexto, pero en realidad de lo que estamos hablando es de la gestión de sus necesidades. ¿Qué es lo que necesito y cómo puedo conseguirlo? ¿Sí? Bueno. Pues ahora vamos a hacer, para ir cerrando, otra canción. Vamos de este lado y regresamos. Tenía un grupo que estaba como muy deprimido, estaban muy tristes. Y un maestro me dijo, ¿y si aplicamos la estrategia homeopática? Y yo dije, ¿cuál es esa? Me dijo, si les damos más tristeza, a ver qué pasa, o sea, si en serio los llevamos a lo muy triste y tal vez de ahí puedan pasar al otro extremo. Entonces dije, bueno, o sea, yo confiaba mucho en ese maestro, que es un maestro que tiene años dando clases en el tercer septenio, y por eso me arriesgué y les leímos la historia de este hombre, Kaspar Hauser. ¿Sí? Es una historia dura, ¿no? Que tiene que ver además con una reacción que tuvo que tener una sociedad, no un individuo. Y entonces les leí Kaspar Hauser. Además yo salía de leer Kaspar Hauser así, ¿no? Creo que está actuando en mí y no tanto en ellos, ¿no? Pero sí funcionó, o sea, esta tristeza que los llevamos al extremo, como que lograron vivirla y tener esto que ellos necesitaban y pasaron a otro momento, ¿no? Entonces, cuando los grupos están así, vale hacer una experiencia con el grupo, no, porque es algo que vive ahí, o sea, tenemos una conciencia individual, pero también una conciencia social. Entonces, habría que hacer una experiencia con el grupo, que es lo que está, poner mucha atención de qué es lo que está viviendo ahí y entonces accionar algo que pueda despertarlos o moverlos. Bueno. Ahora, la otra canción era un poco como, los lleva a la melancolía, ¿sí? Como como despertar la voluntad, pero porque casi que estamos perdidos, ¿sí? Y no los quiero dejar ahí. Entonces esta tiene un poco más de esperanza y dice así: mano con mano en el camino, mano con mano en el camino, con el canto hagamos, con el canto hagamos, un dorado cordel, un dorado cordel. Confiando siempre, 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 confiando siempre, 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 en la sabia ayuda, en la sabia ayuda, luz divina ven, luz divina ven. Ok. Vamos juntos. Mano con mano en el camino, con el canto hagamos un dorado cordel. Mano con mano en el camino, con el canto hagamos un dorado cordel. Confiando siempre, siempre, siempre en la sabia ayuda. Confiando siempre, siempre, siempre en la sabia ayuda. Luz divina ven, luz divina ven. Arduo y difícil era el camino, arduo y difícil era el camino, pero fuertes somos y al fin llegaremos. Pero fuertes somos y al fin llegaremos. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Muy bien, ahora 1, 2, solo decimos 1, 2, 1, 2, 1,
Muy bien. Ahora los unos vamos a girar hacia la derecha y los dos hacia la izquierda. Muy bien. Sí. ¿Listo? Y nos vamos a dar la mano, vamos, ¿ya lo han hecho? Y vamos a ir avanzando, ¿sí? ¿No? Bueno, entonces fíjense bien, nada más nosotras. ¿Tú avanzas para acá? Me voy a encontrar. Vamos. Y entonces me encuentro contigo. Y para de este lado, de este lado. Ajá. Alto, 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 alto. Busquen una pareja, no tienen que regresar, solo busquen una pareja. Ok, entonces nos damos la mano derecha. También el pie derecho va al frente. No, aquí ya perdimos una pareja. Acá falta una. ¿Qué falta? Aquí estamos desparejados. ¿Quién se salió de su lugar? Fernando. Entonces volvemos. Mano derecha, pie derecho. Y solo, y avanzamos, avanzamos. Y me encuentro con alguien más y entonces le di la mano izquierda y tengo el pie izquierdo frente. Y avanzamos. ¿Por qué pierden sus parejas? No hay nadie. ¡No se salgan! ¿Saben? Chicos, ¿saben qué es lo que está pasando? Ya me di cuenta. Con mano en el camino, con el canto hagamos un dorado cordel, confiando siempre, siempre, siempre en la sabia ayuda, luz divina ven. Arduo y difícil era el camino, pero fuertes somos y al fin llegaremos. Arduo y difícil era el camino, pero fuertes somos y al fin llegaremos. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hasta aquí. Listo, listo. Ahora sí. No, nadie quiere ir por la escoba. Y si van por la escoba y luego tengo que ir a buscarlos porque ya se perdieron por la escuela haciendo otra cosa, ¿sí? Terminan con Tavo así, ¿dónde estás? Es que Tavo me pidió, ibas por la escoba, ¿sí? Y con los niños de jardín pasa que tú dices, ¿quién va por una escoba? Y todos levantan la mano, todos quieren ir por la escoba y van así, ¡fa! Así, van por la escoba y regresan. Y yo dije, wow, cuánta eficiencia me los llevo a todos. y los jóvenes no. Entonces, sí hay que dejarlos vivir esa pesadez, pero hay que sacarlos de ahí. Entonces, por eso hacemos caminatas largas. O sea, hay que ir nosotros fuimos al Diente, caminamos 7 kilómetros, fuimos a la selva, y yo, si no fuera por ellos, yo creo que no doy los 7 kilómetros, ¿sí? Pero como los voy acompañando, tengo que llegar, ¿no? Y realmente mi fuerza, tengo que confesarlo, sale de ir acompañándolos. Pero ellos en esta caminata, al principio les cuesta mucho trabajo y luego ya no quieren parar. Entonces hay que buscarles actividades físicas desafiantes. Pueden ser caminata, puede ser natación, puede ser parte de un equipo de básquetbol, porque también estos deportes en esta edad de ser parte de un equipo de voleibol es muy lindo para ellos, ¿sí? Ser parte del equipo de atletismo, porque van teniendo este acompañamiento con los amigos que se sienten identificados y además tienen estos desafíos físicos. Y esta ligereza de la risa, por eso les decía, esta canción es más ligera que la otra, ¿cierto? No se siente tan pesada. ¿Y si no quieren hacer ningún deporte? Los llevas. Es que hay momentos en los que ellos no van a querer y entonces hay opciones. Sí, la opción no es no hacer, la opción es no hacer nada, no. Tienes todas estas opciones, pero hacer nada no, esa no existe. ¿Grupal? O sea, con mi hijo es más como jugar un
fútbol, jugar ajedrez, jugar, o sea, cosas como más, lo obligas a hacer cosas como más sociales. Más sociales. Sí, sí. O sea, puedes como buscarles, aunque sea que, vamos a regresar. Tendría cuidado, o sea, voy a hablar por mí, no por la comunidad Waldorf. Yo no estoy peleada con la tecnología, ¿sí? Solamente hay que saber en qué momento y por qué. Porque de repente creo que la satanizamos mucho y es una herramienta que ellos pueden aprender a utilizar y está bien, ¿sí? Incluso hablábamos anoche de los videojuegos. Yo también, o sea, quitarles los videojuegos por completo a estos jóvenes de 14 años para mí ha resultado imposible, ¿sí? Pero entonces unos momentos, ¿en qué momentos sí pueden jugar? Tengo un estudiante que se llama Mateo y él juega videojuegos los sábados, 2 horas. Y una vez tuvo sobredosis porque se clavó, o sea, él quería seguir jugando y su mamá me dijo que lo dejó, así como, ok, hazlo. Y Mateo se sintió mal, dice que empezó como a esto de la pantalla, le dieron ganas de vomitar y se mareó y entonces su mamá sabiamente le dijo, eso es lo que le pasa a tu cuerpo cuando está expuesto tantas horas frente a una pantalla. Entonces la próxima vez que yo te diga que es momento, tú decides si lo dejas o te quieres volver a sentir mal. No sé si eso funcione con todos, porque cada uno tiene su camino, pero con él funcionó. Ahora con lo que dices de tu hijo, tal vez él está interesado y está llamado por esto, entonces compartirle la cámara o en Waldorf lo que hacemos es un proceso de transición entre lo analógico y lo digital. Entonces podrías, no sé, jugar por ahí de repente con la observación, con el dibujo, con el registro, para que tenga estos dos, ¿cómo decirte? Estas dos relaciones de qué pasa cuando estoy en el mundo de lo digital y qué pasa cuando estoy aquí como más presente, más conectado con la tierra y con la naturaleza y que él pueda percibirlo, porque es su interés. Y entonces solamente hay que ir acompañándolo, guiándolo. Yo haría de esa forma. Yo tengo un hijo que todo el tiempo está afuera jugando en fútbol y va a su clase y luego me lo encuentro en el parque porque nunca es suficiente. Tengo el otro, pelea, y me lo tengo que llevar arrastrado, ama pelear. Pero me lo tengo que llevar arrastrado, o sea, de los pelos. Me cuesta muchísimo trabajo y cuando sale, o sea, cuando lo recojo sale feliz, pero no es opción, o sea, no le doy la opción de, ay no, esto no quiero ir, o sea, sí entiendo que a lo mejor un día no quiera ir, le doy el permiso de no ir, pero no es opción, o sea, el adulto soy yo, y se lo he hecho entender, a ver, cuando no vas, estás aquí, ya tienes el sillón aquí, estás de pésimo humor, yo entiendo, estás cansado de escuela, pero cada vez que vas al agua, regresas, brillas, y él solito se ha dado cuenta. Sí, sí. Pero cuando lo recojo, se da cuenta y llega feliz. Y a veces pues, es un deporte donde no estás o sea, no estás compartiendo, con muchas otras personas, estás muchísimo tiempo solo. Sí. No confundamos lo social con netamente actividades sociales grupales. Lo social es al decir de John Lennon, seré un soñador pero no soy el único. En el caso de tu hermano, seré un ñoño pero no soy el único. Seré un gamer pero no soy el único. Soy un cineasta pero no soy el único. O sea, el niño necesita sentir a esa edad de joven de que no es el único que ama esto con pasión. Y como dice él, si ahí hay voluntad, surge solo, no lo presiono y hace, por ahí tengo que ir, porque es donde va a estar su interés, su motivación y donde ahí lo tengo que apoyar. No es que ahora la tecnología está mal, no toca más, no, pero sí entramos en el otro tema que ella plantea de la salud física. Digamos, nosotros tenemos el yo, esta parte espiritual que es la que dice, che, hoy comí muchos dulces, mañana me cuido, ¿no? Hoy vi mucha tele, mañana hago ejercicio, pero ellos no tienen esa conciencia lúcida que viene a los 21 años con el yo, de cuándo tengo que parar o de qué me hace mal. Van despertando de a poquito, como decía, ¿no? Entonces se sintió mal un día y ahí se dio cuenta. Entonces yo soy el yo que yo le presto mi yo hasta que él tiene su yo. Yo le presto mi conciencia, le digo, viste que te terminaste mal. Entonces
yo le enseño cuál es el límite para su propio físico, porque como dice ella, son las fuerzas de la tecnología me chupan vitalidad. Entonces el niño por el interés no sigue y no puede medir cuándo se hace daño. Y yo soy la que le ¿viste que te hizo mal? ¿Sí? Yo también tengo un niño de 11 en realidad, pero lo tuve que charlar porque su interés lo lleva y yo tuve que mostrarle, ¿no? ¿Qué les pasa a los gamers? Cómo se les deforma el cuerpo, ¿no? Y todas las patologías asociadas. Entonces, bueno, él ya sabe que yo soy guardián de su salud porque yo soy su madre y soy la responsable. Pero no le quito aquello que es de su interés, porque como dice ella, va a ser el contragesto de yo quiero. O sea, al final es contraproducente. Sí. Entonces, hay niños que van a elegir actividades más solitarias, pero así haga natación, que es un deporte solitario, hay competencias nacionales de natación, hay competencias nacionales de ajedrez. Mi hijo hace arco y flecha. Bueno, tiene su grupito de fanáticos de arco y flecha, ¿no? Entonces, en el fondo todo es social y se hace bueno, ¿no? Y los que se hacen bueno empiezan a tener una autoestima. Entonces, sería como la disciplina viene del compromiso con aquello que me genera interés. Esa disciplina es lo que le permite al adolescente, por amor a lo que hace, superar su propia apatía. Eso que decía ella. ¿Por qué están apáticos así? En general son niños que no encontraron su interés. O si el padre, si el padre te dice, bueno, está apático todo el día, pero cuando se trata de esto, ahí va. Bueno, eso es lo importante. Que tenga algo. Igual, cuando he trabajado con adolescentes, es mucho esto de decir, mira, hoy que te pusiste las pilas, qué bien te salió. ¿Ves que podés esto y mucho más? Sí. Como desde ese lugar de vos podés más si te enfocás, si te disciplinás. No es disciplina autoritaria, es disciplina desde la motivación del interés de lo que puedo lograr. Pero eso al niño es más fácil que lo vivencie con aquello que le gusta. Pero después desde ahí, viste, ganaste un premio, no sé, de ajedrez. Bueno, mira, si ese enfoque lo pusieras en esto, pero yo soy esa conciencia que llama la atención continuamente, cuando me deja y cuando no está enojado conmigo. Cuando me deja hablar y está en su buen día sereno, ¿no? Y en séptimo grado, hay un bloque que es de anatomía, pero si uno revisa el currículum Waldorf, también te sugiere algo de nutrición y autocuidado, ¿no? Y entonces ahí yo me agarro porque es un gran pretexto para hablarles de la nutrición, no solo para mi cuerpo, sino de qué más me alimento de lo que hay alrededor, de qué sentimientos me alimento, de qué imágenes me alimento y qué es lo que voy recibiendo para nutrir y cuidar mi cuerpo. Y también les empiezas a hablar como muy objetivamente del cuidado de el baño también, porque luego sí me ha tocado en salones de adolescentes entrar y eso huele fuerte, ¿sí? Entonces hay que ya hablarles de por qué tengo que, de higiene personal, ¿no? Por qué me tengo que bañar, por qué tengo que usar desodorante, como de peinarme también, y no desde una descalificación, ¿no? Sino cómo elijo presentarme, cuál es la imagen que yo quiero cuidar para poner, ¿no? Esta es mi imagen. Entonces ese bloque de nutrición y autocuidado también, yo me acuerdo que los hago como recostarse en una hoja muy grande y entonces dibujar su silueta. Y ellos dibujan su cuerpo y después el desafío es que lo pinten. O sea, no saben lo difícil que es porque ellos se tienen que mirar. Entonces una vez, hacen su silueta, les ayuda un compañero, se levantan y la ven y es como, maestro, yo estoy de ese tamaño. Entonces tú le dices, bueno, más o menos, no fue exacto. Y cuando se empiezan a pintar les cuesta mucho. No saben qué zapatos ponerse, no saben si ponerse en la playa, pero cuando lo logran poner esa imagen de ellos. Yo tengo un alumno, Diego, que el karma de su mamá es que Diego ama la qué buena. Entonces, la qué buena, ama la radio, esta estación en la que sale mucha música de banda, sí, que suena mucha música de banda, y entonces Diego no está con los videojuegos, tampoco, tiene 18 ya, tampoco está con las drogas, pero a él le encanta la qué buena, y entonces trae su radiecito así chiquito para todos lados, y encuentra un espacio y es como...
este es mi espacio y pone la qué buena, ¿no? Y entonces Raquel es así como, no sé cuál es me dice, ¿qué estoy pagando? ¿No? Que dije, oh, bueno, pudo haber sido mucho peor, ¿no? Entonces Diego, cuando hizo su silueta, puso abajo su radio de la qué buena, ¿no? Y entonces ellos van encontrando como quiénes son y qué es lo que les gusta y cómo van a ir proyectándose físicamente, ¿sí? Mi Mateo, que vive en un rancho, él se puso con sus botas del rancho y su sombrero, ¿no? Y así cada uno como que fue poniendo un gesto que los caracterizaba. Carlos puso un Dragon Ball. Ese era mi karma. No pude evitarlo, entonces, maestra, ¿puedo poner unas esferas del dragón? Y yo fue como, sí, Carlos. No podía negarle porque cada quien puso su huella ahí, ¿no? Entonces también van apareciendo estos destellos de quiénes son y necesitamos aprender a recibir quiénes son, nos guste o no nos guste. Por ahí. Bueno, yo tengo 2 puntos y una pregunta. Sí. El primer punto, nada más a lo mejor un poquito de conciencia en el tema de no es lo mismo abrirle los videojuegos y que sea como cualquier opción de videojuego. Sí. Sí. Yo creo que muchos de nosotros de nuestra comunidad que estamos muy metidos en cosas de energía, Uh-huh. no es lo mismo que jueguen a lo mejor un Mario Bros o uno de armar a un Sí. Fortnite. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. El Fortnite Sí. inclusive está un montón de portales, un montón de energía super densa. Uh-huh. Uh-huh. Entonces a lo mejor nada más ahí como adultos el que esperamos que igual puede ser el alcohol, ¿no? Muchos de nosotros crecimos con reuniones con alcohol Uh-huh. y hoy ya sabemos lo que hace el alcohol en nuestro cuerpo a nivel energético, ¿no? Sí. La otra, en la tradición maya, ellos leen la cruz maya a los chicos cuando cumplen los 14. Es como, a ver, yo llevo siendo maestra de adolescentes 7 años y creo que la respuesta la tiene el maestro, porque tú eres el que está con ellos y el que los conoce y puede crear como un proyecto, y no porque sea responsabilidad o, ¿cómo decirles?, que todo recaiga en él, pero tú necesitas de repente pedir la ayuda de las familias. Una mamá me decía, maestra, úsenos más, ¿no? Porque de repente a mí se me ocurrían actividades con ellos y como tengo poquitos, yo decía, yo paso por ellos, yo los llevo, pero uno tiene que como promoverles ahí. El viaje escolar, he tenido muchos viajes escolares, pero lo importante del viaje escolar es que ellos trabajen para poder lograrlo, porque si no se vuelve medio como algo más ya resuelto a lo que yo me voy a sumar, ¿sí? Entonces cuando ellos venden, yo me los he llevado a vender bolis en los parques, me los he llevado a vender empanadas, han hecho cuadros de ellos mismos y también los hemos vendido, pero esta actividad económica no es solo por el dinero, sino porque yo estoy produciendo algo que me activa y entonces con esto yo voy a poder ir al mundo. Ajá. Hemos ido a una caminata que es en el río subterráneo, que se llama el río Chontacuatlán, no sé si alguien lo conoce, bueno, está hacia Guerrero, y son 5 kilómetros de río subterráneo, y tú tienes que bajar por con rapel y son 40 metros, entonces cuando yo llegué ahí la primera vez, que iba con mis estudiantes, dije, ay no, yo no voy a poder bajar, no. Hasta aquí los acompañé, pero es como eso que se siente en la panza de no sé si voy a poder lograrlo, es lo que los llama. Ajá. Entonces hay que encontrarles actividades así. Ahora que fuimos, les digo, a la selva, era un territorio desconocido y tienen que querer ir a ese mundo. Y si puede ser que se nos haya olvidado esa sensación a nosotros, entonces hay que empezar a buscarla nosotros mismos, porque a lo mejor no la están encontrando porque nosotros también ya la perdimos, ¿sí? Entonces, y son de esas, esa es otra cosa, la adolescencia hace que nos digamos verdades a nosotros mismos, y si no podemos con nuestras verdades, es muy difícil poder acompañarlos. Y ayer hablaba con una mamá también, que decir la verdad no significa pelearme, porque a veces confundimos como
Es que yo soy muy honesta y yo digo todas las verdades, con ir y pelearnos con el otro. Podemos decir la verdad desde otro lugar, a los demás y a nosotros mismos. Entonces valdría la pena siempre, no sé si con los niños es así porque no he trabajado con los chiquitos, pero antes de ir con ellos es como un momento de introspección, de verdad conmigo mismo, y luego entonces ya puedo ir y acercarme con ellos. ¿Sí? Porque si voy desde algunas cosas que no he charlado conmigo misma, no puedo acercarme. Entonces, en esto que ven con los grupos de adolescentes, no sé si es una invitación, pero yo puedo decirles que por lo menos yo siento ese llamado a acompañarlos, y yo sé que quería ser maestra desde que tenía, no sé, 5 años, o sea, me acuerdo de ese anhelo que vivía en mí y lo tenía muy claro, ¿sí? Y entonces ahora que estoy acompañándolos con ellos, como que siento que tengo la fuerza, a diferencia de si me invitan, no sé, a un partido de tenis, yo les voy a decir, no, muchas gracias, aquí los espero, ¿no? Entonces que puedan conectar ustedes con esas fuerzas vitales suyas. ¿Qué me está inspirando? ¿Qué me está movilizando a mí a hacer algo nuevo? Porque de repente también ya no queremos hacer algo nuevo o encontrarnos con un desafío. Y entonces ya después podemos conectar con ellos para llevarlos a esos lugares. Porque sí, es como, vengan, conozcan el mundo, transfórmenlo. Sí. ¿No? Yo sé, sí. Sí, ya, bueno, ya tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias. No se olviden de los jóvenes, solamente es como mi llamado. De repente a los papás les digo, ¿y qué haces con él? Y es como, hay que hacer cosas con él. O sea, todavía siguen necesitándonos, aunque se vean así de grandes. Entonces solamente esa sí es una invitación, aunque los veamos grandes, ellos todavía no pueden decidir, nosotros somos quienes deciden, y aunque los veamos grandes, todavía necesitan recrearse, encontrarse con nosotros. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.